Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro taller de la editorial Sentir, esta vez con Anabel Quiroga y yo me presento, soy Belén de Toro. Bueno, el título que tenemos es Cómo desarrollar el razonamiento en la infancia y es un taller que hemos organizado a raíz del lanzamiento del tercer cuento de la colección de neurodiversión. Voy a hacer una pequeña introducción de la editorial Sentir, que ya tiene 5 años y la editorial nace por un reclamo que tienen profesionales y tienen familias para poder acercar diferentes problemáticas y dificultades a la infancia a través de los cuentos. Entonces, junto a varias universidades se hizo un estudio bibliográfico en el cual se vio que había una carencia en la bibliografía infantil para tratar temas muchas veces complicados o delicados. Y a partir de ahí la editorial generó varias colecciones que podéis ver en nuestra web, en Editorial Sentir, y el motivo por el que estamos hoy aquí es por la colección de neurodiversión que organizamos, bueno, hace ya 2 años empezó todo el proyecto. Y es una colección que consta de 5 cuentos en donde queremos y buscamos trabajar y estimular las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas habilidades que tardan más en desarrollarse, que están en el córtex prefrontal. Y al final, gracias a las funciones ejecutivas, podemos controlar nuestros impulsos, dirigir nuestra atención, dotarnos de inteligencia emocional y al final son la vía para poder tener una vida exitosa o adaptativa. Los 2 primeros cuentos de la colección trabajamos la atención y la memoria de trabajo y en el que hoy estamos lanzando, que es este tercer cuento, que la autora es Anabel, que se llama Viaja y razona con Telmo, trabajamos el razonamiento. Entonces, os quería hablar un poquito de Anabel Quiroga, que es psicóloga sanitaria y especializada en neuropsicología clínica y en problemas de aprendizaje. Tiene una amplia formación en atención temprana, dificultades de aprendizaje, psicología sistémica familiar, psicología perinatal y muchas otras formaciones que ha realizado Anabel. Y bueno, lleva ya muchos años con experiencia en clínica, tanto con niños y niñas con problemas de aprendizaje, retraso en el neurodesarrollo y el trabajo con sus familias. Entonces, para nosotros fue una suerte contar con Anabel para crear esta colección porque es una gran experta en función ejecutiva y de hecho trabaja en su día a día con niños con problemas en las funciones ejecutivas. Y bueno, es un placer contar con ella y que nos explique un poco más cómo trabajar el razonamiento en casa con nuestros peques. Entonces, no me demoro más. Anabel, adelante. Vale, fenomenal. Pues vamos a poner una presentación. La idea es transmitiros un poco cómo podemos desarrollar el razonamiento en la infancia y más concretamente en esta primera infancia. La colección está dirigida a niños de entre 2 y 6 añitos, más o menos, y nos hemos focalizado en ese rango de edad. Para que nos situemos, en primer lugar, tenemos que saber de qué hablamos cuando nos referimos a razonamiento. Cuando hablamos de razonamiento, sabemos que es un proceso cognitivo que utilizamos de forma transversal, es decir, siempre va a implicar la puesta en marcha de otras funciones cognitivas o de otros procesos cognitivos, como pueden ser la atención, la memoria. Yo necesito atender, por ejemplo, a un problema, a los datos que me están dando. Necesito retener esos datos para luego poder manejarlos. Y también vamos a necesitar motivación, porque al final, bueno, la motivación es muchas veces la base de todo aprendizaje y si no hay motivación es muy difícil que se dé el aprendizaje. Para hablar de razonamiento también tenemos que entender, muchas veces cuando hablo con las familias y les explico o hablamos más sobre este proceso cognitivo, ellos me lo sitúan en la parte de habilidades matemáticas, pero el razonamiento no solo se queda en las habilidades matemáticas, sino que también nos sirve para resolver situaciones del día a día, situaciones cotidianas. Nos sirve también para poder tomar decisiones. Al final tenemos que hacer un razonamiento previo de cualquier problema o de cualquier situación para saber cuál es la decisión más acertada. Entonces, importante también saber, cuando hablamos de razonamiento, que esto es como una escalera, que para lograr adquirir las habilidades más complejas del razonamiento, vamos a necesitar poco a poco ir construyendo los primeros escalones. Entonces, vamos a necesitar ir construyendo la base
a través de capacidades mucho más sencillas, capacidades lógicas más sencillas para poder llegar a otras más complejas, como puede ser la abstracción. Yo al final voy a necesitar ir trabajando la lógica y a través de diferentes actividades que veremos después, para poder llegar a un razonamiento mucho más abstracto y mucho más complejo. De cara a la solución de problemas, un poco la idea que queríamos transmitir en este cuento es sobre todo que tengamos claros una serie de pasos. El primero, de cara a poder ayudar a nuestros peques, claro, porque al final de lo que se trata es de que nosotros nos podamos formar de alguna forma y se lo podamos transmitir a los peques. Entonces, el primer paso a la hora de solucionar un problema es conocer el problema y hacerme consciente de los datos. Por eso, también al principio decíamos que necesitamos esa parte de atención, necesitamos esa parte de memoria, de retención de datos. Después voy a necesitar una comprensión sobre el problema. Si yo no comprendo el problema, va a ser muy difícil que después pueda razonar sobre él y pueda terminar tomando una decisión o haciendo una solución de ese mismo problema. Una vez ya tenemos la comprensión y el conocimiento de los datos y del problema, ya podemos empezar a buscar alternativas o buscar diferentes soluciones. Cuando ya hemos hecho ese razonamiento de las diferentes soluciones e incluso pues, hemos estado comparando y demás, podemos llegar a elegir la solución final y el último paso sería ya una revisión. Yo aquí siempre incido en la revisión porque muchas veces parece que no es importante, pero es de los pasos más importantes que tenemos que llevar a cabo en cualquier tarea. A nivel cognitivo, a nivel académico. ¿Cómo trabajar el razonamiento con nuestros más pequeños? Una de las primeras cosas es que haya más preguntas que respuestas. Es decir, siempre devolverles a ellos esa capacidad o esa posibilidad de que ellos busquen la respuesta. No tanto que nosotros directamente les pongamos la respuesta sobre la mesa. También que ellos puedan verbalizar los razonamientos. Es decir, si yo o el peque me ha hecho una pregunta, yo se la devuelvo con otra pregunta para que sea él quien pueda llegar a esa solución o que pueda llegar a esa respuesta, le voy a pedir también que me diga cómo ha llegado a esa respuesta, porque al final él así se va a hacer consciente, él o ella, se va a hacer consciente del proceso que ha ido haciendo hasta que ha llegado a la solución final. También es importante enseñarles a analizar los datos, por lo que decíamos, porque al final si no hay una previa comprensión del problema o de la situación y no hay un hacerse consciente de eso, va a ser muy difícil que podamos llegar a una solución. Entonces, diferentes actividades que podemos trabajar con los peques. La primera serían las series lógicas. Las series lógicas es una de las actividades que se trabajan para estimular esas capacidades más sencillas, ese razonamiento más lógico. Y pues en este caso sería, por ejemplo, ir averiguando cuál de los animalitos es el que falta y cuál habría que poner encima de la raya. Esta imagen está cogida de internet, aquí tenéis la página web. Y entonces el niño lo que tiene que ir haciendo es ver e ir haciendo esa asociación lógica de ver qué animal falta al final de cada serie. También podemos hacer diferentes acertijos, adivinanzas. Esta adivinanza es un poco más para mayores, pero bueno, es un ejemplo. Al final lo que necesitan ellos es tener un breve desarrollo del problema, de los datos y luego poder jugar con esos datos. Además, con el tema de los acertijos, nosotros también podemos llevar a cabo estos pasos de los que hemos hablado anteriormente y los podemos seguir siendo más rigurosos. Igual que en otras actividades para trabajar razonamiento no suele ser tan fácil, en este caso sí que lo podríamos
lo podríamos cumplir. Y luego a nivel de acertijos, pues por ejemplo esto, si yo sumo cama y león, ¿qué palabra me sale? Pues camaleón, por ejemplo. Otra de las actividades que podemos trabajar para estimular el razonamiento es los intrusos, la serie de intrusos, donde tenemos varios estímulos. Tenemos un estímulo que no encajaría según pues, la lógica que tiene esa serie y tendríamos que adivinar cuál es. Pues en este caso tenemos 3 pájaros, bueno, tenemos 4 animales, 3 de ellos pájaros y un conejo, con lo cual podríamos deducir que al final el que no encaja es el conejo. ¿Por qué? Porque no vuela. Siempre es importante también, cuando se hagan estas actividades, irle preguntando al niño por qué está dando esa respuesta y qué es lo que le ha llevado a pensar de esa forma. Otra de las cosas que podemos trabajar con ellos son los absurdos, es decir, en estas fotos hay algo que no termina de concordar con lo que sería nuestra lógica. En la primera foto, pues que las gafas están al revés y que es muy difícil que las gafas se sostengan de esa forma. Entonces la señora se lo tendría que poner de otra forma. Y en la segunda foto, en la foto de la bicicleta, pues sabemos que las ruedas cuadradas es muy difícil que puedan girar, con lo cual pues no podríamos utilizar esa bicicleta. Pues todas estas imágenes, la idea sería írselas poniendo al niño y que sea el niño el que vaya haciendo ese razonamiento. Si al principio le cuesta, nosotros podemos ir acompañándole con preguntas. Pero la idea es esa, darle preguntas, no darle respuestas, que sea él quien termine llegando a esa solución. Y luego la lectura, aquí me ha faltado la imagen. Otra de las formas con las que podemos estimular el razonamiento es a través de la lectura, con cuentos específicos para estimular estos procesos cognitivos. En este caso, pues estaríamos hablando de Viaja y razona con Telmo, donde aparecen no solo actividades de razonamiento, sino también de flexibilidad cognitiva. Lo que pasa es que hoy nos hemos querido centrar en la parte de razonamiento, y el niño lo que va a tener que ir haciendo es resolver estas diferentes actividades para poder ir pasando las páginas e ir resolviendo la misión que tienen en el cuento. Entonces, aquí hemos puesto una pequeña imagen de los diferentes cuentos que tenemos ahora mismo en la colección. Estos dos son los que os comentaba Belén, que trabajan la memoria de trabajo y la atención, y este último sería el de razonamiento. Y en cada uno pues vais a encontrar diferentes actividades específicas del proceso que se trabaja ahí, y diferentes también instrucciones al final de cada cuento y pautas para padres para poder acompañarles en este proceso de aprendizaje y de estimulación de estas funciones. Y esto sería todo. Si hay cualquier duda, o Belén, si tú quieres aportar cualquier cosa, pues encantada de escucharlo. Bueno, yo siempre soy muy partidaria que en casa todos estos tips que damos, ¿no? Estas actividades, estas propuestas, siempre se introduzcan de una manera muy lúdica, muy divertida, porque ya tienen los niños una jornada escolar muy larga donde se trabajan de una manera, pues eso, sentado, en silencio, y bueno, podemos trabajarlo de manera lúdica, de manera sencilla, ¿no? Y fácil, y que sea divertida, que nunca perdamos esa parte de diversión en la estimulación de los niños. Sí, que además al final es fácil, es relativamente fácil el poder estimular estos procesos a través del juego. Sí, las adivinanzas, ¿no? Yo creo que todos sabemos adivinanzas, y si no, tú misma, ¿no? Has utilizado un recurso en internet, que tenemos muchísimas páginas web. Si algún padre o alguna madre dice, mira, yo no soy muy creativo, o desconozco juegos de la infancia, se me han olvidado. Bueno, pues hay muchos blogs, foros, donde hay gente muy generosa que hace material muy bueno y lo cuelga ahí de manera gratuita. Entonces, de verdad que en internet hay mucho. O
sea, que no, que por recursos no sea. Sí, incluso muchas veces se puede llegar a adaptar, porque es verdad que hay recursos que son lo que decíamos en papel y lápiz, pero se puede terminar adaptando e incluso pues se puede poner en una pizarrita y que sea el niño que al final el escribir en una pizarra no suele ser lo mismo que sentarte en una mesa y ponerte a escribir con papel. Entonces, pues por ejemplo, puede ser otra forma de enfrentarse a esa tarea. Claro, o con niños más pequeños, ¿no? Como el público de neurodiversión es un público de infantil entre los 2 y los 6 años. Yo, por ejemplo, animo en estos momentos que estás en el coche, ¿no? El recurso que decías de acertijos, adivinanzas, pues los puedes exponer de manera verbal, ¿no? Puedes estar jugando a las adivinanzas, que es algo divertido, en el tiempo de coche de ida y de venida al cole, por ejemplo, o en el paseo de la tarde al parque, y de una manera muy divertida, aprovechando un tiempo que tenéis todos los días, pues está estimulando el razonamiento. Eso es, sí, fuera de la rutina, eso es. Aquí tenemos a Ana Patricia, que es una fiel seguidora de Sentir. Son actividades o tareas que podemos aplicar en casa, pues totalmente. Son cosas sencillas que están fenomenal. Pues si no hay más dudas o cuestiones, de todas maneras, para todas aquellas personas que vean el taller en diferido, se pueden poner en contacto con nosotras, contigo, Anabel, o conmigo a través de redes sociales, del Instagram nuestro particular o de la editorial Sentir, y estaremos encantadas de resolver las dudas. Muchas gracias, Anabel. Te quiero agradecer la asistencia, haber hecho un hueco en tu agenda y haber hecho este taller que ha sido súper interesante, y también a Andrea de comunicación, que está detrás de todos los aparatos para que este taller se pueda realizar. Y bueno, recordaros que desde la editorial Sentir se hace una newsletter mensual que es súper interesante porque se comparten muchos temas de actualidad relacionados con la psicología infantil y está hecha por profesionales. Y bueno, os animo os podéis inscribir y os llegará la newsletter de manera mensual. Y luego que estéis atentos a nuestras redes sociales, porque estos talleres se hacen con mucha periodicidad sobre distintos temas. De hecho, mañana tenemos el taller sobre el miedo en la infancia, que lo hace Begoña Ibarrola, que es una súper experta en este tema. Entonces, para todos aquellos que tratéis los miedos en la infancia, profesionales o padres y madres que sabéis que es algo muy recurrente en los niños, os animamos también a que asistáis mañana al taller. Y una vez más agradeceros la asistencia a los que os habéis conectado ahora y los que veáis el taller en diferido. Muchas gracias y bueno, Anabel, si quieres también despedirte. Sí, nada, yo un poco te secundo. Que muchas gracias a ti por haber contado conmigo, a la editorial, a Andrea, que está detrás de las cámaras, y por supuesto a todos vosotros que nos habéis visto ahora, que nos veis en diferido o que simplemente pues estáis ahí dando apoyo a la editorial. Mira, nos preguntan dónde se pueden adquirir los libros desde México. Pues mira, desde la propia editorial Sentir hay un acceso de carrito, se pueden comprar, y desde Amazon también. Desde Amazon entiendo yo que la logística pues es sencilla, y en Amazon están todas nuestras publicaciones, están a la venta en Amazon. Todas las colecciones también, que hay distintas colecciones, se pueden adquirir en Amazon. Bueno, pues damos por finalizado el taller. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximas actividades, talleres que hagamos. Muchas gracias y buena tarde.